Estimados amigos, muy buenas noches. Como siempre es un gran placer y un honor darles la bienvenida a un episodio más de Aprender y Compartir, que inicia esta noche con un ejercicio adicional, con un ejercicio que fortalece la misión y el espíritu de nuestra fraternidad, que hemos denominado después del campo de juego. ¿Qué sigue? Ser profesionista. Y tenemos, por supuesto, el honor de la compañía de tres extraordinarios deportistas, profesionistas del deporte, ya sea como coaches, como promotores, como parte de un staff, pero sobre todo profesionales hoy de terrenos que son muy importantes, de un aspecto que es importantísimo en 2022, la salud mental y física. Entonces es un honor darle la bienvenida a nuestro querido doctor Edgar Albo. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Edgar. Por supuesto, nuestro querido psicólogo del deporte, César Belmonte. Hola, coach. Hola, pues estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, Toño, Edgar. Encantado, César, y por supuesto, Toño Pomar, que es licenciado en terapia física y rehabilitación. ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué tal, mi coach? Un placer, un gusto estar con ustedes nuevamente, Edgar, César, y aquí estamos. Y por supuesto, amigos y amigas, ustedes saben que Toño Pomar fue un extraordinario liniero ofensivo que jugó obviamente para los Cóndores en su última etapa y fue el primer capitán de los Pumas CU. Platícanos, Toño, por favor, un poco más de tu trayectoria profesional. Mencionaba yo tu licenciatura, pero tienes otros estudios. Platícanos, por favor. Sí, yo me gradué de licenciado en terapia física y rehabilitación de la Escuela de Medicina Física del Hospital ABC. Y bueno, he hecho varios cursos, pero bueno, acabo de terminar una maestría en Medicina Internacional de Deporte. Y pues bueno, siempre de esta carrera y como todo, yo creo que nunca se termina de aprender y siempre hay que estar en constante eh, aprendizaje y estar siempre a la vanguardia para dar un mejor resultado y estar en mejor posición para poder atender a los pacientes. Y hoy estás acompañándonos, Toño, desde tu trabajo, desde tu negocio. Tú tienes una clínica. Platícanos de esta clínica. Sí, yo llegué a Veracruz, estoy en la ciudad de Veracruz, llegué a Veracruz hace 20 años, en una clínica de terapia física y rehabilitación que se llama Fisioclinic. Y aquí estamos, efectivamente, hasta aquí estoy, acabo de terminar de trabajar hace un rato y con el gusto de estar con ustedes. Muchas gracias, Toño. Y mi querido César, por supuesto, un extraordinario linebacker que jugó también para la UNAM, tanto en el campus Acatlán como después en el campus CU, como ala cerrada y obviamente termina como linebacker, también siendo parte de esa primera generación de los Pumas CU. Mi querido César, tienes esta licenciatura, pero también estudios de maestría. Platícanos un poco más de esta trayectoria profesional. Sí, coach, gracias. Bueno, licenciatura en psicología por la FE Zaragoza de la UNAM. Ya graduado hace 20 años, un poquito más de 20 años. Y hace poco realicé una maestría en terapia familiar sistémica. Además de esto, soy especialista en adicciones también por la UNAM, que bueno, pues es un camino que de repente me llevó, ¿no?, hacia el camino de las adicciones, hacia el tratamiento de las adicciones. Y bueno, es algo que he disfrutado mucho, disfruto mucho. No me refiero exactamente a la parte adictiva Claro. de la persona, ¿no? Más bien al tratamiento de las adicciones y cómo a través de todo esto podemos complementar el tratamiento, justamente la terapia familiar, las adicciones y el deporte, que también es algo, se vuelve muy importante dentro de todos estos procesos. Muchas gracias, César. Y mi querido Edgar, pues una trayectoria amplísima.
por supuesto con licenciatura, maestría, doctorado, y eres muy conocido porque llevas más de 20 años trabajando para el club profesional de fútbol soccer tan exitoso que son los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero platícanos un poco más de tu desarrollo académico y profesional. Bueno, soy de formación licenciado en psicología al término de la carrera inmediatamente empecé a hacer la maestría en educación y por 10 años me dediqué a esta rama como counselor, orientador vocacional y tenía mi consulta privada con temas relacionados a lo que era educación, elección de colegio, orientación a padres, elección de carrera, hábitos de estudio, etcétera. Posteriormente me involucré en la psicología del deporte y hice un doctorado en el Fajardo de Cuba, que en realidad es un doctorado en metodología del entrenamiento con acentuación en psicología del deporte. Le llaman en ciencias pedagógicas ellos. Y pues nos dedicamos a la práctica privada desde alrededor de hace unos 28 años, más o menos, y tenemos 26 ahí en Club Tigres como externo, es un cliente mío, ¿verdad? Entonces, pues parte del trabajo también es talleres a padres de familia, talleres a coaches y eventualmente intervención con grupos de trabajo a través de técnicas de team building con empresarios, ejecutivos, obreros, etcétera, ¿verdad? Extraordinario. ¿Y qué tal si entramos al tema? El tema es un tema que sin duda aplica en cualquier época, en cualquier espacio, pero de una manera muy sensible. Lo estamos viviendo hoy, en 2022, y tiene que ver con, desde mi punto de vista, el gran reto de este siglo, la salud mental. Y la salud mental también, por supuesto, incorporada con la salud física. Y a mí me encanta el hecho de abordar el tema hoy desde la idea de la rehabilitación. Es decir, la habilitación tiene que ver con una posibilidad de acción, tiene que ver con una condición de actuación, tiene que ver con la posibilidad de tomar las riendas, de poder tomar decisiones, de poder ser parte de un ejercicio en lo físico y en lo mental. Y en ocasiones, fenómenos como los que hemos vivido con la pandemia nos generan un estancamiento, nos generan un ámbito bastante oscuro, nebuloso, una parálisis. Y cuando esta parálisis es de carácter mental o físico, requiere en ocasiones de un trabajo especializado. Entonces, por eso hoy, amigos y amigas, estamos acudiendo a 3 especialistas y me gustaría iniciar partiendo de esta idea. ¿Cómo podemos atender, cómo podemos regresar, cómo podemos activarnos a través de una rehabilitación mental y física? ¿Qué opinas de esto, mi querido Toño? Definitivamente, como lo menciona mi coach, yo creo que ahora con la pandemia fue un parteaguas en la vida de muchas personas, desde el punto de vista, en este caso, físico y mental. ¿Okay? Hubo gente que le afectó más físicamente y otros que les afectó más mentalmente, pero sabemos que una cosa va de la mano con la otra. Entonces yo creo que, pues, para poder rehabilitar es reincorporarnos nuevamente a una actividad o poder desarrollar una actividad en las mejores circunstancias o con las mejores facultades. Cuando venimos de una pandemia donde hubo una alteración, tanto física como mental, pues tenemos que enfocarnos, desde mi punto de vista, pues a la parte más básica que es el podernos sentir, estar bien y poder realizar nuestras actividades en una forma que nos sintamos a gusto, que nos sintamos plenos, que nuestra condición esté al 100%. ¿Y cómo lo podemos lograr? Pues bueno, a base de ciertas técnicas, tanto físicas como psicológicas, ya lo veremos, pero la cuestión física, pues bueno, siempre se ha visto o se recomienda
la parte del ejercicio es parte fundamental del estado del ser humano. Y siempre se recomienda tener un mínimo unos 30 minutos de ejercicios por lo menos 3 veces al día. Esto enfocado a que vámonos lejos de alguna actividad específica, sino ejercicios básicos para mantenernos en un buen estado físico, que eso nos dé la pauta para poder desarrollarnos de una forma clara, consciente, con una actitud plena para poder desarrollar en la vida. Esto que nos dices, perdón, Toño. Básicamente, pues yo creo que es regresar, poder empezar desde ese punto de vista e ir desarrollando con unas técnicas desde el punto de vista psicológico donde nos mejor, que tengamos mejor actitud, motivación, carácter, disciplina para ir desarrollando todo nuestro trabajo diario. Muchas gracias, Toño. Y cuando mencionas esto, realmente lo que necesitamos es un equilibrio. Y estamos viviendo un desbalance, mi querido Edgar. ¿Qué está pasando ahora que estamos reactivándonos? ¿Qué secuelas nos ha dejado esta pandemia? ¿Y qué podemos hacer ante este escenario? Primero me gustaría saber de tu parte, ¿cuál es el escenario desde tu punto de vista? Bueno, pues yo creo que de entrada, a pesar de que había avisos, ¿verdad? Por eso tal vez fue tan vilipendiado de inicio Bill Gates, porque él lo avisaba y empezó a hacer, yo no entendía al principio porque mucha gente lo acusaba de que tenía que ver con que se diseminara el COVID o no sé, ¿verdad? Y era pues que realmente era algo que era esperado, como en algunas otras sucedió, y siempre esperábamos que viniera más fuerte que lo que era la influenza, más fuerte del SARS, que fue regional, y yo creo que a pesar de como lo está sucediendo malamente con el tema de la guerra o del cambio climático, ¿no? Se esperaba, pero no se hizo lo suficiente al respecto. Y eso pues nos pescó desprevenidos a todos. De entrada, ¿qué produjo? En sí, aislamiento, enojo, desempleo, muertes por el virus mismo, pérdidas emocionales, miedo, mucho temor de la población, ¿sí? Obviamente una rumorología a través de las redes sociales espantosa y enfermiza, ¿verdad? Mucha mala información, desinformación, ¿sí? Eso también fue muy, pero además de eso, las propias secuelas mentales que se está hallando, que ha dejado en algunos pacientes que tuvieron COVID. ¿Sí? Entonces creo que de entrada eso fue así el impacto más fuerte, ¿verdad? Por supuesto, y mi querido César, sigamos identificando el escenario. Aparte de lo que ya nos han compartido Toño y Edgar, ¿qué más nos puedes decir de este escenario? ¿Cuál es la problemática realmente que estamos enfrentando? Quiero empezar, coach, con hace 12 años, en el 2010, se hablaba en aquel tiempo que 2020 iba a llegar una pandemia. Íbamos a tener un problema grave de pandemia, pero esto no porque fuera fuéramos Nostradamus, ni mucho menos, ¿no? Como predecir lo que iba a pasar en relación a lo que todavía vivimos. Se hablaba de un problema de salud mental. Se hablaba de la depresión como el principal problema de salud mental que íbamos a enfrentar en el 2020. Y bueno, pues finalmente se fue trabajando durante toda esa década en pos de aliviar o detener, más que aliviar, detener la depresión a este tiempo. Sin embargo, pues llegó la pandemia por el COVID-19 y nos tomó, como ya lo dijo Edgar, desprevenidos, y entonces la salud mental empieza a tomar una importancia que a mi modo de ver y en mi experiencia no había tenido la salud mental. Entonces ahora se prioriza la salud mental. Hablamos de salud mental
todo mundo, las noticias, la gente habla de la importancia de la salud mental. Y no sé si exactamente decirlo qué bueno en ese aspecto, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, como psicólogos, aquí con Edgar, de repente la salud mental se deja a un lado, ¿no? Se olvida incluso. Podemos vivir con tristezas, con ansiedades, con algún tipo de problema familiar, podemos vivirlo y capotearlo de cierta manera. Ya lo decía Toño y es algo bien interesante y aparte muy importante. Cuando no gozamos de una buena salud mental, no podemos gozar tampoco una salud física y viceversa. Todo lo que pase a un nivel físico va a afectar en la psiquis, eso es indudable. Entonces el panorama que tenemos ahora justamente es ese, en donde necesitamos ocuparnos más de nuestra salud mental, que haya profesionales de la salud, que estemos capacitados justamente para eso, para enfrentar lo que viene, porque ahora estamos ya no solamente con lo que sucedió durante la pandemia, sino también ahora necesitamos tratar las secuelas de la pandemia. Por ejemplo, hace unos días, una compañera de trabajo reporta que después de haber tenido COVID, sufre de ausencias mentales, ¿no? Como un tipo de demencia, en donde hay cosas que no me acuerdo de que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas que obviamente arrojará todo esto, todas estas secuelas. Por supuesto. Y Toño, es muy curioso porque en ocasiones somos bipolares, quiero utilizar ese término sin ser experto, pero agarramos polos físicos y polos mentales. Obviamente ustedes que son especialistas saben que la bipolaridad es una condición de la psiquiatría y estas cosas, pero yo quiero identificar dos polos. ¿Y cómo lograr que esos polos vivan en armonía, el cuerpo y la mente? En estricto sentido, la alineación es mente, cuerpo y espíritu. Y muchas veces cometemos el error, así como en el deporte decimos, hoy voy a ver técnica, hoy voy a ver táctica, hoy voy a ver físico, pues sería un error, todo se tiene que atender de manera integral. ¿Cómo atacamos este problema, mi querido Toño, de manera integral? Antes que nada, que quisiera nada más comentar un poquito lo que decía César respecto a la pandemia, que creo que es muy importante, que independientemente que yo no sé si nos agarró desprevenidos o más bien no lo quisimos ver o dejamos de trabajar muchas cosas. La cuestión, por ejemplo, la cuestión preventiva, la prevención, que creo que es algo fundamental, lo hemos dejado a un lado. Y ahora con la pandemia vimos lo vulnerables que podemos ser como seres humanos, porque nos pegó la cuestión física y al mismo tiempo la cuestión mental, que como decíamos van de la mano. O en relación a la bipolaridad que usted comenta, pues sí tiene mucho que ver y lo hemos visto en el transcurso de la historia, que podemos ver a lo mejor a un gran jugador de fútbol o a la estrella de fútbol, pero por otro lado mentalmente está hecho pedazos, no sabe manejar su vida, no hay un equilibrio como lo maneja, como lo menciona. Entonces, es ahí donde dices, bueno, ¿qué tanto es bueno ser el gran estrella si no logro tener un equilibrio y no logro ser feliz en la vida? ¿O qué tanto me conviene ser una gran persona, pero no puedo hacer físicamente, no estoy bien? Entonces, el encontrar ese equilibrio creo que es el punto más importante. Por eso es que yo sí estoy convencido que el deporte va de la mano con la psicología, porque si nosotros no nos entendemos primero como personas, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, qué estabilidad tenemos, qué motivación tenemos, a lo largo del tiempo, o lo que se ha visto ahora, está muy en boga el ejercicio, pero muchas veces más por el aspecto físico. A lo mejor se pierde un poquito más y nos vamos más por el aspecto físico que realmente por el aspecto de la salud. Y a veces ahí donde creo que se puede llegar a perder el equilibrio, porque con tal de estar físicamente bien,
pues podemos pues desde cirugías, meternos chochos, hacer una serie de cosas por lograr un aspecto, pero que moralmente o mentalmente no nos está dando ese equilibrio. Entonces, el identificar esa parte creo que es muy importante para poder lograr el equilibrio donde nos permita tener esa motivación, esa actitud y esa plenitud para el desarrollo de nuestra. Y es que en realidad de lo que estamos hablando, Edgar, es de un desarrollo integral. Y realmente la activación física muchas veces ha sido mal entendida y la gente cree que es para deportistas. Pero en realidad la activación física es para el ser humano. Y el ejercicio mental muchas veces es ignorado porque la gente piensa que es para científicos, pero es para el ser humano. ¿Cómo lograr esta integración, mi querido Edgar? Bueno, en realidad yo creo que también hay que hablar que tenemos la fortuna de estar en centros urbanos, de una otra manera, con los riesgos en un extremo, como comentaba Toño, de la tendencia a la actividad física en busca de la estética, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, como dirían los cubanos, ¿no? ¿Verdad? Creo de una otra manera que sí es necesario que se promueva la actividad física con los beneficios que esto conlleva. Hoy en la mañana, madrugada, me tocó dar una conferencia porque era para Europa, ya a la 1 de la tarde me tocaba mi turno, y era precisamente sobre el regreso a la actividad porque era para lo que era como el equivalente al Comité Olímpico Internacional, pero de puras danzas, de ballet, tap, jazz, danzas regionales, etcétera, ¿verdad? De todo el mundo. Entonces había ese mismo problema estaban teniendo los coreanos en países nórdicos, muchos países alrededor de lo que es Ucrania, ¿sí? Polacos, eslovenos, serbios, croatas, y se respiraba una preocupación por el tema de la guerra, ¿verdad? Entonces le agregas un contenido más. Pero a donde iba es al tema que es la misma situación de la gente que no se activa, ¿sí? Y lo que a mí en lo personal yo estaba compartiendo era Movimiento para la Felicidad, así le quise titular a mi intervención, y hablaba de cómo haciendo cosas básicas se promueve la segregación de hormonas que luego tienen un impacto en el comportamiento, ¿verdad? Así como si nos vemos estresados, vamos a segregar adrenalina o noradrenalina y seguramente cortisol, ¿sí? Pues cuando la gente aplaude, cuando la gente sale a caminar, cuando la gente baila, cuando la gente celebra observando un espectáculo deportivo de niños o de adultos o de cualquier nivel, celebras con el otro espectador, se segregan hormonas que producen felicidad, que producen ese espíritu, ese sentimiento de pertenencia, etcétera, como son pues, la serotonina, las mismas endorfinas, la oxitocina, ¿verdad? Entonces, con cosas muy sencillas, ¿sí? La oxitocina se produce con el contacto físico, con un abrazo, con una celebración, con las palmadas, con el choque de manos, ¿sí? Y esto pues está ligado a un tema de que produzca estados emocionales, que obviamente si lo llevamos a un punto más digamos, elaborado, pues lo que sería la activación física o literalmente un deporte. Y ciertamente yo creo que ya estamos en un punto donde la sociedad empieza a entender que la activación física pues es salud, ¿verdad? Porque a nivel del sistema de salud pública se promueve, ¿no? En las clínicas de Seguro Social, del ISSSTE, y sin hablar necesariamente de lo que es el sector privado, que esperaríamos que esté a otro mejor nivel. Por supuesto, y mi querido César, evidentemente estos 2 años de pandemia en gran medida
han incrementado la obesidad, el sedentarismo y la depresión. También en algunos casos la ansiedad. Entonces, ante este escenario tan complejo, ¿cómo empezar a desarrollar herramientas? Este programa lo están viendo atletas, coaches, exjugadores, profesionistas, esposas, madres de familia, la comunidad en general. ¿Qué herramientas tenemos al alcance para atacar ese tipo de escenarios que estamos enfrentando hoy? Ahora, coach, necesitamos justamente en esta rehabilitación, y voy a hablar desde la rehabilitación psicosocial también. Necesitamos nuevamente, ahorita ya lo decía Edgar, ¿no? Cuando tenemos el contacto con la gente, cuando vemos a nuestros seres queridos, cuando platicamos con alguien más, todo eso produce estas hormonas, ¿no? Que nos pueden ayudar. Pero además de eso, la actividad física, el ejercicio físico, que son, al final de cuentas, herramientas muy importantes que tenemos como también por hábito. Generalmente, bueno, todas las personas que nombró en esta lista de quienes nos ven, quienes nos escuchan también, seguramente hay mucha gente que ha practicado deporte. Tenemos la idea de la práctica de un deporte competitivo. Es decir, necesito competir para poder hacer algún tipo de deporte. La adherencia al ejercicio físico, por ejemplo, a la actividad física, esa es una parte muy importante que nos puede ayudar en contra de la depresión. Ayer leía un comentario en alguna red social que decía que, bueno, el hecho de tener ansiedad o tener depresión se aliviaba de manera en que uno pudiera pensar positivamente, ¿no? Vamos a hacerlo y sí, adelante. Entonces, bueno, eso obviamente me pareció muy pobre, demasiado pobre, en el aspecto que si fuera decisión de cada uno de nosotros no sentir ansiedad o depresión, pues estoy seguro que no existiría, ¿no? Sin embargo, hay otros procesos fisiológicos de los que ya habló Edgar, que juegan un papel muy importante, muy, muy importante. Y entonces estas herramientas, que puede ser incluso una plática con algún ser querido, con algún amigo, amiga, esposo, esposa, los hermanos, la familia, esas partes nos van a ayudar mucho, ¿no? Sobre todo, también sentir y saber que toda la gente nos estamos sintiendo de la misma manera. No es exclusivo de las personas que sufrieron el COVID, simplemente es porque pues somos seres sociales. Claro, Y al ser seres sociales necesitamos el contacto, necesitamos ver a otras personas, convivir con otros. Entonces, cuando no lo tenemos, nos sentimos aislados, nos ensimismamos y obviamente tendemos justamente a la depresión. Y sin duda, mi querido Toño, esto tiene que ver con una aproximación, un acercamiento empático, el tener consideración por la condición de otros y tener esa comprensión y ese acompañamiento. Obviamente, una de tus especialidades es la rehabilitación física, pero evidentemente la gente acude contigo cuando tiene una lesión. Y tú hablabas del aspecto preventivo como algo que es fundamental. Y yo creo que en aspectos llanos y comunes podemos hablar de darnos cuenta, tener conciencia de nuestra condición física. Es un buen primer paso, ¿verdad, Toño? Yo creo que desde mi punto, lo que sería muy importante es primero entender que la activación física es salud y nos va a traer una múltiple de beneficios. Beneficios como a lo mejor prevención de enfermedades cardiovasculares,
mejorar tu sistema respiratorio, tu sistema inmune, mejorar tu movilidad, fuerza, resistencia, elasticidad, prevenir, bajar de peso, mejorar tus articulaciones, mejorar la cuestión de ansiedades, depresiones, pero también el hacer ejercicio te va llevando a otra serie de factores como el socializar. Si tú haces, digo, en pandemia fue muy difícil, fue más complicado porque estábamos en un aislamiento que también en la cuestión física se vieron muchos problemas. Yo tuve muchos pacientes porque el paciente o la persona que no estaba acostumbrada a hacer ejercicio, se le hacía fácil empezar a hacer rutinas de ejercicio, ponerse abdominales en casa o hacer barras, y acaban con unas contracturas tremendas y con problemas de hombro, etc. Entonces, yo creo que aquí el punto es, primero, partir del entendimiento de que la actividad física es salud, que nos va a traer múltiples beneficios, tanto físicos como sociales, como psicológicos. Y partiendo de esa base, de acuerdo a la condición de cada uno, poder desarrollar una serie de ejercicios en forma progresiva que nos vaya dando la pauta de mejorar tu cuestión física. Al mejorar eso, ya lo decía Edgar, pues la producción de endorfinas hace que nos sintamos mejor, que sintamos con motivación, con alegría, con ganas de hacer, con más energía de hacer las cosas, y eso mismo nos va llevando a ir progresando en el aspecto físico. En la rehabilitación física, pues bueno, como usted lo dice, efectivamente nos llegan pacientes ya con una lesión. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir ese tipo de lesiones? Pues muy sencillo, empezar a hacernos el hábito de movernos, el hábito de cuidar simplemente nuestras posturas al estar sentados, el hábito de cómo pararnos, cómo cargar cosas pesadas, cómo acostarnos, cómo estar sentados, porque de ahí parten muchas de las lesiones que vemos en rehabilitación. El simple hecho, cuando una persona está sentada más de 2 horas en una misma posición y tiene una mala postura o un mal apoyo, eso al paso del tiempo va provocando contracturas, malas posturas, lesiones en la espalda. Al haber dolor, ya lo sabemos, empezamos a faltar al trabajo, hay una disminución en la productividad, hay un gasto de energía por el dolor, ya tengo que ir al doctor, hay un gasto monetario, entonces se vuelve un círculo donde se vuelve muy complicado y viene la depresión, ya no tengo ganas. Entonces, sí es muy importante, por eso yo mencionaba que la cuestión preventiva es muy importante, porque vamos a evitar llegar a ese círculo y lograr mantenernos en un estado donde podamos desarrollarnos más fácil, con mejor actitud y también poder contribuir a la sociedad. Porque al final de cuentas, cuando uno se ve mermado en ese tipo de cosas, también estamos afectando de alguna u otra forma la actividad. ¿En qué sentido? Simplemente en la familia, en la casa. Cuando hay alguien que esté enfermo, cuando hay alguien que tiene una patología, pues ya hay una merma en la misma vida de familia. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ya no hay una productividad, porque ya alguien que hay que atenderlo. Entonces hay una serie de cosas y factores que van envolviendo a la gente que tiene alrededor. Entonces yo nada más creo que como punto fundamental es entender que la actividad física trae múltiples beneficios, tanto físicos como psicológicos, que nos va a dar la pauta para tener un mejor rendimiento, más energía y poder ser más productivo. Y en este contexto, mi querido Edgar, evidentemente lo que buscamos es crear una conciencia. Nosotros somos pensamiento, emoción y acción. Y eso crea patrones. Mencionaba Toño la creación de hábitos, y yo agregaría alejarnos de vicios. El hábito y el vicio tienen una raíz, un tronco común similar, una acción que se repite constantemente de manera además progresiva y que se realiza de manera inconsciente. Entonces, ¿cómo lograr una conciencia, mi querido Edgar, que nos aleje del vicio de pensamiento, de postura, de acción, y que nos lleve a la creación de hábitos, pero iniciando desde el lado de la salud mental?
Híjole, realmente esa pregunta es una pregunta complicada. Va a generar honorarios porque hoy me agarras No, sin no, cartera, fíjate, pero Toño me puede prestar y si no me completa César. fíjate, primero hay un tema que causa mucha polémica, que es el tema del hábito. Eh, Creo que a veces sin querer pecamos de optimismo cuando esperamos que a través de la repetición y de la promoción o de la facilitación vamos a desarrollar hábitos saludables. Pero en realidad hay aspectos de la salud que no pueden llegar a formarse como hábitos, porque implican un ejercicio de la voluntad de manera permanente, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener el hábito, podemos formar el hábito de una persona que se levante temprano, ¿sí? Y podemos formarle el hábito que necesite movimiento y ejercicio, pero no se puede formar el hábito de ir al gimnasio. ¿Sí? O sea, la persona no se va a levantar automáticamente y que quiere ir al gimnasio. Se requiere un ritual o una rutina. ¿Sí? Y eso entra otro aspecto, que en lo que se desarrollan, no esperemos a que se logren sean hábitos, que haya rutinas que faciliten. ¿Sí? Porque en realidad una rutina, pues son conductas repetitivas que me facilitan la consecución de una meta. ¿Sí? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y ahí vamos a entrar a un tema que está golpeadísimo en la actualidad por los modelos sociales de educación, y ahí César nos va a complementar muy bien, que es el tema de que se ha venido facilitando o deteriorando los modelos educativos en la educación de la voluntad, y por lo mismo en la formación del carácter. Y me quedo corto si le agrego el deterioro de la formación de la inteligencia. Y esos tres aspectos, inteligencia, carácter y voluntad, son cruciales en el desarrollo de la persona. ¿Sí? Extraordinario. Perdón, Edgar, continúa. Sí, y por otro lado tenemos el tema de los vicios, que si bien estamos en una sociedad que con el avance tecnológico, la mejora en el Producto Interno Bruto, que nos permite un mayor consumo, tú ves a cualquier persona en cualquier clase social entrar a un Oxxo, cuando había su 7-Eleven en mi infancia era casi prohibitivo porque no podías entrar, ¿verdad? Pero bueno, a comprar la golosina diaria, no, ibas al estanquillo, ¿verdad? Que no era importado, que no era americano, pero a lo que voy es que entonces hemos facilitado, esa es una sociedad de la sobreestimulación, ¿sí? Entonces esa sobreestimulación es auditiva, visual, gustativa, táctil, ¿sí? Y eso pues va en contra del desarrollo de la voluntad y a la vez forma conductas adictivas y viciosas. Son condicionantes, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pues vemos que si bien no es tan extremo como se piensa que el adolescente o algunos adultos se mueran por ver el like en sus redes sociales, que ciertamente es altamente estimulante, pues no lo llega a ser tampoco como una droga, Y ¿verdad? afortunadamente, hablando de likes para los amigos y amigas que nos acompañan, nos importan poquito. Lo que nos importa es que lo que en esta plática ustedes puedan escuchar y observar tenga algo de un contenido positivo. Por supuesto que se difunda, pero el espíritu de este ejercicio está alineado con lo que comparte Sergio. Bien, mira, quisiera nada más terminar con dos detallitos. Primero, pues bueno, seguramente en nuestra próxima intervención de César él va a ahondar, porque es su especialidad, el tema de los vicios, las conductas, porque no nada más se hace uno adicto a cuestiones de fármacos o drogas o estupefacientes o qué sé yo, sino hay una serie de factores, por un lado. Pero no quería dejar pasar con el cierre que hizo César de su intervención,
¿sí? Algo que es muy importante en el fenómeno de la salud mental en la actualidad. El que ya, así como se acepta el que es una epidemia, ¿verdad? La depresión, la tendencia a cuestiones suicidas, etcétera, y la necesidad de expertos y la importancia de la salud mental, no solo como psicólogos, como personajes personales de la salud, como el caso de Toño, con educadores y demás, sino también que se reconoce, por ejemplo, en el mundo del deporte, lo estamos viendo, con esta cantidad de atletas que declinaron participar, que reconocieron que en algún momento se doblaron, de Michael Phelps a Simone Biles, a Osaka, toda esta serie de atletas que entonces, para terminar, el tema de que se acepta en este tema de la salud mental, que está bien no estar bien. Antes se consideraba, nadie quería reconocer, necesito ir al psicólogo. Eso es un tabú con el que me enfrento yo a diario, aún que soy psicólogo del deporte y no clínico. Pero ya la gente empieza a aceptar que está bien no estar bien. Es que antes se veía más como ir al psicólogo, era como, estoy loco, ¿no? Ahora Exactamente. Locura, ya hay mayor conciencia de que no es así, pero Así antes es. era, vas al psicólogo porque estás loco, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que justamente el término terapia tiene que ver con un reacomodo, tiene que ver con un acompañamiento, tiene que ver con salud. Y la verdad, mi querido César, en el preámbulo que compartía Edgar, el evitar estos vicios va de la mano de crear conciencia, de identificar nuestras fortalezas y reconocer en dónde necesitamos ayuda a tiempo, ¿verdad? así es, correcto. Esto, por ejemplo, ahorita ya lo decía Toño, ¿no? Está muy estigmatizado aún, por lo menos en nuestro país, ¿no? Es muy estigmatizado. Voy al psicólogo, voy a terapia, voy a recibir algún tipo de ayuda porque descubrí que puedo, ¿no? Entonces, ya esta frase me gusta mucho, ¿no? Está, pues, puedes no poder, ¿no? Así tal cual como lo decía Edgar. Y que además de todo esto, pues evidentemente se vuelve muy importante. Quiero recalcar otra vez la importancia pues del trabajo psicológico en todas las áreas. Obviamente una parte del deporte que es importante, por ejemplo, hace unos días vi una nota en donde una tenista, al recibir un insulto de afuera, dejó de jugar y lloró, ¿no? Sí, es Que Osaka, es esa ella, señorita así es, que reconoció, discúlpame la interrupción, César, como no antecedente, importa. que no se quejaba, señalaba como víctima que los periodistas al entrevistar a las tenistas mujeres y a las minorías no eran tan agresivos, eran mucho más agresivos con ellas que cuando entrevistaban a los varones, y que a ella le causaba ansiedad extrema asistir a las Claro. conferencias de prensa. Pero, y entonces cuando dijo en el abierto de Francia que no iba a ir a las conferencias de prensa, el torneo de manera muy agresiva amenazó con expulsarla del torneo. Entonces se le revirtió todo y en apoyo a ella, no ha podido la pobre porque le han estado atacando pues digo, ya si vieron la película de las Williams se puedan dar una idea, ¿verdad? Claro. Pero perdóname, César, Así es. por la interrupción. No importa, no importa. Y sí, justamente en esto, ¿no? En donde pareciera que somos invencibles en algún sentido. Entonces, al ser invencibles, al sentirnos invencibles, justamente eso es, pues bueno, creo yo que cuando necesitamos mayor ayuda. Quiero también comentar, coach, agregando un poco, todo el problema de consumo de alcohol y drogas que ha habido durante la pandemia, ¿no? Y que eso también es un dato importante que tiene que ver con la salud mental y la rehabilitación mental, tanto física como mental, ¿no? Que aquí lo podemos englobar en donde el consumo de alcohol, sobre todo, pues se multiplicó por
debido obviamente al encierro. Y esto que de repente es una y otra y después otra y después otra. Y de repente nos hallamos a media pandemia cuando ya teníamos algún tipo de problema de abuso del alcohol, por ejemplo. Entonces, en esta rehabilitación de la salud mental, eso se vuelve importante. ¿Qué hacemos normalmente? ¿Qué pasa con nosotros al enfrentar nuestra soledad? Y entonces ahí justamente, en esta soledad, si podemos estar solos, si estamos acostumbrados a estar solos, si podemos estar solos, si queremos estar solos, y entonces nos enfrentamos justamente a un problema referente a la salud mental. Y entonces en estas rehabilitaciones que ahora, pues que todavía no termina al 100%, hablo de la pandemia, pero que sí necesitamos algún trabajo todavía mayor para la rehabilitación de las personas que incrementaron su consumo de alcohol o drogas. Y hay algo que es fundamental, Toño, en dos vertientes. Una, si la pandemia pasó a nivel mundial y dejamos de aprender, ¿qué más nos hace falta? Si nos reintegramos hoy a la actividad sin haber tenido lecciones de vida que nos haya dejado este proceso, ¿en dónde vamos a aprender? Esto es una oportunidad y un llamado urgente para el aprendizaje de este equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Pero además, desde el punto de vista específico de la rehabilitación física, hemos desarrollado vicios de postura, vicios de acción, de movimiento, que están afectándonos, como tú mencionabas, de manera múltiple. ¿Qué herramientas tenemos, Toño, para crear esa conciencia? Evidentemente hay espacios muy en moda como el mindfulness o la atención plena, el yoga, la meditación, que sirven para la activación, la plenitud y también la prevención. Pero si vamos específicamente, Toño, a tu terreno, rehabilitación, ¿qué herramientas tenemos al alcance en el común ciudadano? Antes que otra cosa, coach, que sí me gustaría comentar, y creo que va muy de la mano, que como usted dice, con la pandemia vimos y nos dimos cuenta de lo vulnerable físicamente que el COVID-19 nos puso, ¿no? Y que hubo gente que desgraciadamente falleció, gente que logró sobrevivir al virus, pero quedó con una secuela fuerte físicamente, gente que no le pasó por mayor problema, que lo pasó bien, pero que eso nos debe dar como una enseñanza de que mientras estemos mejor físicamente nos encontremos, podemos superar más situaciones adversas, en muchos sentidos, pero en este aspecto, la cuestión física, pues bueno, mantenernos en un estado físico estable. ¿Cómo lo podemos hacer? Uno, como decía Edgar, César y Edgar, que es algo muy importante, acercarse a profesionales, porque también lo vimos ahorita con la pandemia, con el encierro, gente que quiso empezar a hacer ejercicio por su cuenta, hubo muchos lesionados, hubo muchos problemas de espalda, de rodillas, etc. En relación a mi campo, pues bueno, yo sí creo que hoy en día hay muchos programas de rehabilitación, hay muchos programas de ejercicios específicos donde podemos acercarnos a los profesionales, podemos a lo mejor, como usted comenta, empezar a la yoga con gente que esté preparada, que esté certificada, que nos pueda guiar de acuerdo a la condición física en la que nos encontremos, porque eso tiene mucho que ver. Hay gente que baja un video de yoga o baja un video de alto impacto y que no tiene las facultades o no está preparado físicamente para empezar desde ese punto de vista. Entonces sí, desde un inicio acercarnos con la gente adecuada, que nos ponga un programa adecuado de acuerdo a las necesidades y al estado físico que nos encontramos. Yo aquí en la clínica sí manejo varios programas de acuerdo, programas a niños, programas a adultos mayores, que les permitan tener una mejor calidad de vida. ¿En qué relación? A que tengan una buena movilidad, una buena flexibilidad, que tengan buena fuerza,
que le permita hacer su vida cotidiana en buen estado, sin riesgo alguno. Por eso me enfocaba mucho y mencionaba la cuestión de la prevención, porque a medida que nosotros podamos prevenir este tipo de personas, ejemplo, el adulto mayor, que podamos darle un programa de ejercicios donde mantengamos ciertas estructuras del cuerpo básicas en buen estado que le permita hacer su vida cotidiana bien, pues el mismo adulto lo va a hacer que se sienta mejor y le va a permitir hacer y desarrollar más cosas, porque tienden mucho a ya no puedo, me duele, al sedentarismo, y ahí vienen otra serie de problemas. Y sí me gustaría tocar un punto muy importante, la cuestión de los niños, porque finalmente como adultos logramos entender o es más fácil que entendamos las repercusiones que están pasando o que pueden suceder al no hacer ejercicio, al estar en un vicio, pero los niños, yo creo que para mí ahorita es un punto muy álgido, porque creo que se ha dejado un poquito de lado. Yo no sé, y aquí es un poquito, Edgar, lo que hablábamos de hábitos, yo no sé, los niños a esta edad, realmente tú tener unos hábitos o lograr una rutina en ellos, qué tan beneficio sea, en relación en que hay veces, y hemos visto que hay niños que les puedes poner una rutina, pero al paso del tiempo se cansan o no la entienden. Y al no entender ese tipo de rutinas o ese hábito que uno está buscando, que como adulto lo entendemos, tiene a dejarlo, tiene a no hacerlo. Yo quiero pensar que muchas veces por la falta del entendimiento, por la falta de la preparación de la gente que está con ellos, que les permita ver cómo es, para qué es y por qué es. Y en base a eso podemos lograr una cuestión de desarrollo y una cuestión preventiva. Ahora, ya teniendo un problema, pues bueno, ya se puede atacar porque ya hay algo específico. Qué importante eso que nos dices, Toño, y creo que enmarca un preámbulo para nuestro cierre. A mí me gustaría que pudiéramos aterrizar conclusiones. Ya hablamos, obviamente, de una problemática, ya revisamos cuál es la circunstancia actual en espacios como el trabajo, la familia, el deporte mismo, la recreación, la activación física para la salud. A manera de concluir, cada uno de ustedes, ¿qué le pueden brindar a nuestro auditorio? ¿Qué recomendación específica, qué herramientas específicas creen que estén al alcance para todos nosotros cuando nos dediquemos a rehabilitarnos desde el punto de vista mental y físico? Iniciamos contigo, César. Hay una parte importante, coach, que lo normal es sentirse bien. Creo que ahí podemos encontrar una parte importante en relación a cómo nos sentimos, cómo nos vemos, cómo nos percibimos y cómo nos sentimos sobre todo, ¿no? Cuando nos sentimos mal, cuando de repente hay cosas que yo al menos así lo considero, el azar no funciona dentro de la salud. Es decir, un día me siento bien y al otro día me siento mal y 2 días me siento mal y después me vuelvo a sentir bien. Cuando tenemos ese tipo de problemas en nuestras vidas cotidianas, y repito, lo normal es sentirse bien, no sentirse más o menos bien. Entonces, podemos tener ese autoconocimiento, partir de ese autoconocimiento, que es complicado. No quiero decir que sea algo sencillo, pero que cuando empezamos algún tipo de bajón emocional, podamos identificarlo de manera rápida y saber, entender que la salud mental es muy importante, muy, muy importante, que eso nos va a permitir estar bien con nosotros mismos, bien, o sea, lograr una salud integral, pues, eso es a lo que me refiero. Y que entonces busquemos ayuda. No es malo pedir ayuda. A veces pensamos que eso me hace vulnerable.
a muchas cosas. Entonces, creo que es importante y el mensaje y a manera de conclusión también es que podamos nosotros ser capaces de pedir ayuda. Y en esa ayuda que nos puede llegar, que nos va a llegar, nos va a hacer sentir mejor de lo que estamos. Eso yo creo que es como el mensaje final que a mí me gustaría dar. Muchas gracias, César. Y va acompañado de la humildad, del conocimiento de nosotros mismos, de la aceptación. Regreso contigo, Toño. Tengo en la banca tantito a Edgar porque él trae una jugada de touchdown que nos va a brindar en un par de minutos en el cierre. Pero regreso contigo, Toño. En esa aceptación de que hay un problema, inicia la solución. Y entonces establecemos un plan de acción para solucionar esa problemática y lograr esa estabilidad. Y todo empieza respirando. Realmente hemos carecido históricamente del entrenamiento para respirar. Y cuando tenemos una respiración adecuada podemos enfocarnos y conectar mente, espíritu y cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo podemos integrar este tipo de rituales, de prácticas en la prevención de la salud física? Yo creo que, bien, yo como conclusión propondría que la gente primero tuviéramos un propósito, plantearnos un propósito, un objetivo, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, en relación a lo que decía César, que se me hace muy importante, el estar bien, el sentirnos bien. Todos nos queremos sentir bien. ¿Qué puedo hacer para sentirme bien? Y uno de los principios es trabajar en mí mismo, física y mentalmente. Ya vimos que el trabajo en conjunto entre la psicología y el deporte, el ejercicio, es fundamental. Como lo mencionaban, pues se vale aceptar que estoy mal, aunque tenga físicamente las mejores condiciones, se vale aceptar que estoy mal, que no puedo en ese momento, se vale pedir ayuda. Entonces yo creo que partiendo de ese punto, ponernos objetivos. Ya tengo mi objetivo de estar bien, hacer rutinas o hacer hábitos que nos permitan ir mejorando. Lo que decía, la respiración es parte fundamental de nuestra vida. O sea, a lo mejor dedicarnos 5 minutos, 10 minutos en la mañana, como inicio de la mañana, hacer ciertos ejercicios de estiramiento para inicio de activar nuestro cuerpo, hacer respiraciones que nos permita planear nuestro día, tener claridad de qué es lo que vamos a hacer, porque a medida de que tengamos el conocimiento de lo que queremos, de lo que vamos a hacer, nos va a dar la seguridad, la confianza y el desarrollo de nuestro día. Hablando del día a día, ahora si lo hacemos como un hábito, creo que podamos lograr ese beneficio a mayor largo plazo. Entonces, sí creo que es importante, ya para concluir, acercarnos a los profesionales, se vale pedir ayuda en relación a qué es siempre el objetivo que queramos tener. El estar bien, el hacer una actividad física, el acercarnos y tener una motivación, no sé si llamarla psicológica o social, que nos motive a hacer las cosas, que nos ayude a tener un panorama más claro y en base a eso podamos desarrollar nuestra rutina, nuestros hábitos que nos permitan desarrollar. Muchas gracias, Toño. Y regresamos contigo, Edgar. A manera, aterrizando estas conclusiones en un espacio tan sensible, tan complejo y además muchas veces tan poco conocido. ¿Cómo aterrizar herramientas de salud mental al público en general? ¿Qué podemos concluir? Bien, mira, yo creo que se pueden hacer cosas sencillitas. De entrada, lo que comenta César se me hace extraordinario, ¿verdad? El tener una autoconciencia corporal y mental, ¿verdad? De conocerse, de intentar estar bien, pero con un pequeño escaneo, ¿verdad? Obviamente, el salir a caminar, ¿sí? El organizar tu día, el hablar con gente que tienes cosas pendientes y que te liberen, ¿sí? La palabra sana, ¿sí? Acercarte a seres que estaban distanciados.
La respiración obviamente me parece que es fundamental. Escribir, José Juan. Escribir las cosas tal se te vienen a la mente, y digo, yo es una técnica que uso mucho con los atletas cuando tienen un autodiálogo muy negativo, ¿verdad? Y ideas muy extremistas de cuando fracasan, es cuando sufren un tipo de tropiezo, le digo, escríbelo, lo más agresivo y así como te lo estás diciendo en la mente, escríbelo. Si ahora quémalo, o hazlo trizas y tíralo. Ya lo materializaste, sácalo, ¿verdad? O escríbelo, déjalo ahí, veías cualquier actividad y regresa y vuélvelo a leer y di si todavía lo piensas. ¿Sí? Y por supuesto, yo sí, lo personal, probablemente esto último no es nada sencillo, probablemente va a ser lo más complejo. Yo le invito a la gente a que se rebele, ¿sí? A que nos rebelemos contra el status quo en el cual veníamos viviendo. Yo no estoy de acuerdo con el regreso a la normalidad. Yo creo que, porque tristemente, si analizamos las historias de las pandemias, no aprendemos. Tú le hacías una pregunta a uno de los compañeros de que cuál era el aprendizaje. Tristemente, José Juan, se nos va a olvidar, se nos van a olvidar los muertos, se nos van a olvidar los 2 años de encierro, y lo que es muy probable, tristemente, que sí desarrolle, es un desamparo social y personal tremendo que nos haga caer en elegir a falsos ídolos, falsos profetas, políticos miserables que están poblando y ganando en el planeta, ¿sí? Eso fue lo que sucedió después de la pandemia de finales de los años 20 del siglo pasado, que llevó a la elección y la popularidad de Hitler y otros dictadores de la época, ¿verdad? Entonces eso sí me tiene preocupado. Entonces yo sí le invito a la gente que se rebele, que no regrese a lo mismo, que rompamos los patrones que teníamos, que nos demos más tiempo de calidad, mira, hoy republicaba en un sitio social una nota del País donde, y ese es un tema que le quiero dejar de reflexión a mi querido César, ¿sí? Reconocemos todas las adicciones, menos la adicción al trabajo, y hasta nos enorgullecemos de ella, y es súper dañina en el sistema social de salud. Pues esa era mi despedida, perdóname, José Juan. Bueno, Un la verdad saludo. es que tenemos afortunadamente un tiempo extra para cada uno de ustedes, porque todo esto que ustedes comparten es poderoso y es auténtico. Y una de las grandes características fundamentales de este grupo, de la fraternidad de profesionistas del fútbol de México, es la apertura, es la unidad en la diversidad y por supuesto enriquecer a través de nuestras posturas auténticas la reflexión, que la gente que amablemente nos escucha y nos ve forme su propio criterio desde la postura de especialistas, de profesionistas que han desarrollado un carácter a través del deporte. Entonces, ahí me encantaría que cada uno de ustedes tuviera un minuto para dar un mensaje desde lo profundo de su espíritu, desde su convicción de cómo sí lograr mayor salud mental, porque realmente la psicología es parte de la vida en todos los ámbitos y es importante que conozcamos y que reconozcamos que la salud desde el punto de vista mental se practica, que un psicólogo en el deporte, más que un lujo, es una parte integral del desarrollo deportivo, que un psicólogo en el ámbito laboral, familiar, es un acompañamiento que definitivamente nos da herramientas de vida para el bienestar, el desarrollo, el progreso y la plenitud. Entonces, iniciemos contigo, Toño. Déjate ir un minuto. ¿Cómo quieres cerrar? Pues mira, como le habíamos comentado, yo creo que para lo que mencionaba ahorita Edgar, me quedó mucho en la cabeza y creo que tiene razón. Creo que es momento de evolucionar y de empezar a hacer cosas, de romper con
paradigmas, con situaciones que a veces pensamos que son buenas y que a la vez, y que estamos viendo que no lo son, o que no son totalmente lo mejor. Yo creo que tenemos que buscar el ser felices, pero es no de la forma trillada, pues quieres decir, no, el sentirnos bien, el poder aportar a la sociedad algo bueno, y cómo sea algo bueno, empezando por mí, estar bien yo, estar con buena actitud, con buena energía para poder desarrollar y poder permear a la sociedad cosas buenas, porque estamos viviendo una sociedad realmente muy complicada, donde la gente está siendo más egoísta, está siendo más ve por su interés personal, estamos viviendo un consumismo, estamos viviendo guerra, estamos viviendo pandemias. Entonces yo creo que es momento de empezar a romper con todo eso, buscar el bienestar físico y mental. ¿Cómo? Yo sí creo que el hacernos rutinas, el hacernos hábitos, salirnos en la mañana, hacer una buena respiración, tomarnos una buena taza de café, por decir algo, platicar con tu pareja o con tus hijos o con tus amigos, salir a caminar, respirar aire limpio, sentirnos vivos, regresar un buen baño. Yo creo que ese tipo de rutinas que nos vayan haciendo, nos vayan fomentando el tener una actitud positiva y eso irlo permeando hacia los demás, yo creo que es la base de esta sociedad y en esa manera buscar a profesionales para tener rutinas preventivas, rutinas de rehabilitación, programas de rehabilitación, ponernos, si tenemos un problema, lo decíamos, levantar la mano si vale y acercarnos con la gente que sabe, o por lo menos que nos pueden ayudar. Y en base a eso vamos a lograr permear y tener una sociedad donde podamos vivir mejor porque hace falta. Y como último, creo que sí sería muy importante recalcar, voltear, ver más hacia la juventud, ver hacia los niños, que al final de cuentas yo creo que ahorita es la parte más afectada y que creo que tiene las menos herramientas. Excelente, mi Toño. ¿Nos puedes dar un contacto en dónde estás? ¿Cómo puede contactarte la gente de manera profesional? Sí, yo estoy, mi clínica está en la ciudad de Veracruz. El teléfono, con mucho gusto, de la clínica es 229-927-3730. Mi teléfono, WhatsApp es 229-12-10-390. Y en redes sociales estoy como Fisioclinic, tanto en Facebook como en Instagram. Muchísimas gracias, Toño. Te toca el cierre ahora a ti, mi querido César. Un minuto. Gracias, coach. Hace un tiempo les voy a compartir rapidísimo una anécdota. Cuando alguna vez mi tía María Lucila, a quien quiero mucho, estábamos platicando de algo sin importancia y le dije, eso yo me conozco como la palma de mi mano, decía yo. Inmediatamente ella me dijo, más bien me preguntó, ¿cómo es la palma de tu mano? ¿No? Esto es algo muy burdo, es una anécdota con mi tía, pero Sócrates decía, conócete a ti mismo. El conocernos a nosotros mismos es una tarea difícil, complicada, no es nada sencillo. Coincido con Toño en donde nosotros tenemos una oportunidad muy importante, muy importante, obviamente de conocernos, pero además dentro de ese autoconocimiento, poder brindar a los otros, a la sociedad, algo de lo que también nos ha dado. Yo soy una persona muy agradecida de todo lo que me ha sucedido en la vida, de conocer gente, de estar en los lugares, creo que correctos, exactos, que debía haber estado. Y siempre me he considerado muy afortunado. Entonces, hay una parte de mí que es como de agradecimiento, y este agradecimiento siempre me gusta dar hacia los demás, ¿no? Dar a los demás un poco de esto que yo he recibido. Entonces, y eso me hace ser romántico en el aspecto que sí podemos tener una mejor sociedad. Y ahí es exactamente donde me enlazo con lo que decía Toño. Estoy convencido que podemos tener una mejor sociedad a medida que nos conozcamos, que crezcamos nosotros como seres humanos, no exactamente como profesionistas,
como seres humanos, como todo esto que caracteriza a los seres humanos, eso nos va a ayudar a tener una mejor sociedad. Eso estoy convencido. Muchas gracias, César. ¿Cómo puede contactarte los amigos y las amigas que amablemente nos acompañan? Mi teléfono, también WhatsApp, es el 55 69 61 27 68. Estoy en Facebook como César Eduardo Belmonte Ríos y creo que es la única red social que tengo. Entonces, por ahí pueden contactarme con mucho gusto. Muchas gracias. Mi querido Edgar, un minuto para un cierre. Bien, pues sigo insistiendo en el tema de cambios, ¿verdad? Que no seamos los mismos. Por ejemplo, incluir con detalles pequeños, por ejemplo, muy reiterativo de todos nosotros, creo que es el tema de dedicar minutitos a respirar. Independientemente de reeducarnos en respirar, 5 minutos diarios de respiración consciente, ¿sí? El darte un tiempo para experimentar la emoción que te está dominando, así sea la tristeza, ¿sí? Porque siempre somos de la idea de que no te sientas triste, ya no estés así, pero yo soy más bien de la idea de que, bueno, te sientes triste, toma tu celular. ¿Cuánto tiempo necesitas de tristeza? 10 minutos, 15, 20, ponle un timer, vea una parte que te sientas cómodo, protegido y date el lujo de experimentar tu tristeza, pero vívela y déjala pasar, ¿sí? También sugeriría la situación de desconectarnos, tiempo de desconectar las redes sociales, desconectar la computadora, Netflix, etcétera, y darnos un simple tiempo de ver qué más se nos ocurre hacer si no estamos conectados, ¿sí? Y por último, pues sí, también recomendaría mucho retomar una práctica vieja que se ha perdido, que es el platicar con la gente mayor, ¿verdad? Obviamente con los niños, como decía Toño, pero creo que la gente mayor le hemos dejado fuera en todo este tema, ¿verdad? Y sí creo que vale la pena que retomemos la experiencia, la sabiduría de la gente que ha vivido cosas pues más tiempo que nosotros, simplemente, ¿verdad? Pero sobre todo sí una invitación a que reorientemos nuestros hábitos en búsqueda de esa felicidad apolínea que se da a través del servir a los demás. Excelente. Y por supuesto, mi querido Edgar, ¿cómo podemos contactarte? ¿De qué manera puede la gente acercarse a ti? Bueno, estoy en Facebook como Edgar Albo y mi celular es 811-9094-931. Y mi correo electrónico es muy sencillo, sé que cada vez se usa menos, pero es Edgar Albo, como nombre y apellido en minúsculas, @hotmail. Pues ha sido un placer contar con la compañía de ustedes tres y por supuesto del público que amablemente nos asiste esta noche. En este primer episodio de este ejercicio que hemos llamado Después del campo de juego, ser profesionista. Un ingrediente más de lo que estamos haciendo con la fraternidad de profesionistas del fútbol de México, con mucho respeto, con mucho cariño para nuestra comunidad. Y en esta ocasión, en este programa, haciendo reflexiones para que podamos darnos cuenta de esa conexión entre el pensamiento, la emoción, la acción y el patrón de conducta. Porque finalmente todos necesitamos darnos un tiempo para rehabilitarnos de manera mental y física. Ha sido un placer enorme, por supuesto, mi querido Toño, mi querido César, mi querido Edgar, y por supuesto un agradecimiento enorme para las amigas y amigos que nos han acompañado en un episodio más de Aprender y Compartir. Y sin duda esperamos contar con su compañía la próxima semana. Muy buenas noches.
Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por Claro. acompañarnos.